Cuando se habla del narcotráfico moderno, muchos piensan en caos, violencia desordenada y líderes carismáticos que dominaron los titulares. Pero esa imagen es engañosa. Antes de que existieran los grandes carteles mexicanos que hoy conocemos, antes de que los nombres se multiplicaran y las rutas se fragmentaran, hubo un solo hombre que entendió algo fundamental. El narco necesitaba organización. Su nombre era Miguel Ángel Félix Gallardo. Y aunque rara vez ocupa el centro del relato popular, su influencia sigue viva en casi todas las estructuras que vinieron después. Félix Gallardo no fue el más violento. No fue el más mediático. Fue algo mucho más determinante. Un arquitecto del sistema. En los años 70 y principios de los 80, el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos dependía en gran medida de Colombia. Los carteles colombianos controlaban la producción y buscaban intermediarios confiables para mover la mercancía hacia el norte. México era, en ese momento, un territorio de paso, desorganizado, fragmentado, sin una estructura clara. Félix Gallardo vio ahí una oportunidad histórica. Con contactos dentro del Estado, experiencia en seguridad y una visión estratégica poco común, entendió que México podía dejar de ser un simple corredor y convertirse en el eje central del narcotráfico continental. Su gran aporte no fue una ruta específica, sino un modelo. En lugar de competir de forma caótica, Félix Gallardo propuso una estructura coordinada. Una especie de federación criminal donde cada grupo controlaba un territorio, pero respondía a reglas comunes. No era una guerra interna. Era un sistema de reparto. Así nació la base de lo que más tarde se conocería como el Cartel de Guadalajara, una organización que no funcionaba como un cartel tradicional, sino como un centro de coordinación. Desde ahí se conectaban productores colombianos, transportistas mexicanos y distribuidores estadounidenses, todo bajo un esquema que priorizaba estabilidad, discreción y ganancias sostenidas. Esta lógica cambió para siempre el narcotráfico en la región. Por primera vez, el tráfico dejó de depender de una sola figura dominante y pasó a operar como una red modular, capaz de adaptarse y sobrevivir incluso cuando algunos líderes caían. Félix Gallardo entendía algo que otros capos ignoraban. La centralización absoluta es un punto débil. Por eso, cuando su estructura comenzó a fragmentarse, no colapsó. Se multiplicó. De ese modelo surgieron organizaciones que hoy son nombres conocidos. Sinaloa, Tijuana, Juárez, pero en su origen todas respondían a la lógica diseñada por él. Otro aspecto clave de su poder fue la protección institucional. Félix Gallardo supo moverse en una zona gris donde el crimen y el Estado se tocaban sin hacerse visibles. No necesitaba confrontación abierta. Necesitaba información, tiempo y control. Mientras otros capos apostaban por la violencia como demostración de fuerza, él apostaba por la previsibilidad. Rutas estables, acuerdos claros, conflictos evitados. Ese enfoque permitió que el narcotráfico creciera sin atraer la atención inmediata que destruyó a otros imperios. Pero como todo sistema, tenía un límite. Cuando la presión internacional aumentó y las autoridades comenzaron a desmantelar el centro de coordinación, la federación se rompió. Y lo que siguió fue una fragmentación violenta. Paradójicamente, ese caos posterior es la prueba más clara de su impacto. El narco mexicano no se desintegró, se expandió, porque Félix Gallardo no construyó un imperio personal, construyó una arquitectura, y las arquitecturas sobreviven a sus creadores. Por eso su nombre no suele aparecer en los primeros lugares de la memoria colectiva. No encaja en el mito del capo carismático ni en la narrativa del enfrentamiento directo. Encaja en algo más incómodo, el origen de un sistema que sigue funcionando décadas después. En este segundo episodio de Más allá de los titulares, su historia marca el punto de partida, porque antes de los grandes nombres, antes de las guerras abiertas, alguien decidió organizar el negocio. Y al hacerlo, cambió el mapa del narcotráfico para siempre. En el próximo bloque,
conoceremos a otro personaje clave. Un operador que no fundó carteles ni buscó poder visible, pero que conectó países, lavó millones y movió el narco desde las sombras. Si te interesa seguir explorando estas historias que rara vez ocupan los titulares, suscríbete al canal para no perderte los próximos bloques. Mientras algunos construían imperios visibles y otros organizaban estructuras regionales, existía una figura aún más difícil de detectar. Un hombre que no lideraba carteles, no controlaba territorios con ejércitos privados y rara vez aparecía en los relatos populares. Y sin embargo, sin él, muchas de las conexiones clave del narcotráfico continental no habrían existido. Su nombre era Juan Ramón Mata Ballesteros. A diferencia de otros protagonistas del mundo narco, Mata Ballesteros no necesitaba una marca criminal propia. Su poder no venía del miedo ni de la violencia directa, sino de algo mucho más efectivo: la capacidad de conectar sistemas. Hondureño de origen, Mata Ballesteros entendió antes que muchos que el narcotráfico moderno no se sostenía solo con producción y transporte. Necesitaba algo más complejo y menos visible: logística internacional, lavado de dinero y enlaces confiables entre países. Ese fue su verdadero territorio. Mata no era un jefe de sicarios, era un operador multinacional. Mientras los carteles colombianos producían y los mexicanos transportaban, él se movía entre ambos mundos con una facilidad poco común. Aviones, empresas fachada, propiedades, cuentas financieras y contactos políticos formaban parte de su red. No respondía a un solo cartel, trabajaba con varios, y eso lo hacía indispensable. En una época en la que el narcotráfico aún dependía de relaciones personales frágiles, Mata Ballesteros ofrecía algo extremadamente valioso: continuidad. Sus operaciones no colapsaban con la caída de un capo. Simplemente se adaptaban. Este rol lo convirtió en una pieza clave del engranaje que conectó Colombia, México, Centroamérica y Estados Unidos. Un puente silencioso que permitió que el flujo de droga y dinero siguiera funcionando incluso cuando otros actores caían. Pero su influencia no se limitaba al transporte. Mata fue uno de los primeros en entender que el verdadero cuello de botella del narcotráfico no era mover la droga, sino mover el dinero. Millones de dólares en efectivo necesitaban desaparecer del radar sin generar sospechas. Ahí entraban sus estructuras financieras, empresas legales, inversiones inmobiliarias, circuitos comerciales diseñados para absorber grandes cantidades de capital ilícito sin levantar alertas inmediatas. Nada espectacular, nada visible, eficiente. Esta capacidad lo convirtió en un aliado estratégico para múltiples organizaciones, pero también lo puso en el centro de una de las investigaciones más sensibles del narcotráfico internacional. Su nombre quedó asociado al caso del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, un episodio que marcó un antes y un después en la relación entre Estados Unidos y el narco mexicano. A partir de ese momento, Mata Ballesteros dejó de ser solo un operador invisible. Se convirtió en un objetivo prioritario. Su captura y extradición enviaron un mensaje claro: el sistema había sido penetrado. Sin embargo, como ocurrió con otros arquitectos del narco, su caída no destruyó el modelo que ayudó a crear. Las rutas, los esquemas financieros y las conexiones sobrevivieron, porque Mata no era el sistema, era uno de sus ingenieros, y los sistemas bien diseñados no dependen de una sola persona. Por eso su nombre rara vez aparece en la memoria colectiva. No construyó un mito, no buscó poder simbólico. No necesitó violencia para imponer su influencia. Pero cada vez que el narcotráfico logró cruzar fronteras sin fricción, cada vez que el dinero fluyó sin dejar rastro inmediato, su lógica estaba presente. Juan Mata Ballesteros representa una categoría distinta dentro del mundo narco: la del operador puro. El hombre que demuestra que, en el crimen organizado, el poder más duradero no siempre pertenece al que manda, sino al que conecta. En el próximo bloque, conoceremos a alguien que llevó esa lógica un paso más allá.
Un hombre que transformó el transporte en una industria aérea completa y cambió para siempre la escala del narcotráfico. Si este tipo de análisis profundo te ayuda a entender el lado menos visible del mundo narco, suscríbete al canal para continuar con esta serie. Si Félix Gallardo organizó el sistema y Juan Mata Ballesteros conectó sus engranajes, Amado Carrillo Fuentes hizo algo aún más ambicioso: llevar el narcotráfico a una escala industrial. Amado no fue un capo tradicional, no buscó protagonismo mediático, no construyó su poder a partir del terror visible ni del culto a la personalidad. Su obsesión era otra: la eficiencia. En los años 90, el narcotráfico enfrentaba un nuevo desafío. Las rutas tradicionales estaban cada vez más vigiladas. Los decomisos aumentaban. El margen de error se reducía. Mover pequeñas cantidades ya no era suficiente. Amado Carrillo entendió que el futuro del negocio dependía de una sola palabra: volumen. Su respuesta fue radical. En lugar de depender de terceros o de rutas fragmentadas, decidió controlar directamente el cielo. Aviones propios, pilotos leales, infraestructura aérea clandestina diseñada para operar de forma constante. Así nació el modelo que le dio su apodo: el Señor de los Cielos. A diferencia de Carlos Leider, que abrió rutas pioneras, Amado perfeccionó el sistema hasta convertirlo en una cadena de producción. No se trataba de vuelos aislados, sino de un flujo casi continuo de aeronaves transportando cargamentos masivos desde Sudamérica hasta México. El narcotráfico dejó de parecer un negocio improvisado y comenzó a funcionar como una empresa logística de gran escala. Este cambio tuvo consecuencias profundas. Al aumentar el volumen, los costos unitarios bajaron. Las ganancias se dispararon y el poder se concentró en manos de quien podía sostener esa infraestructura. Amado Carrillo no necesitaba controlar cada punto del territorio. Controlaba el transporte, y eso lo hacía indispensable para otros grupos. Mientras muchos capos se destruían en guerras internas, él se posicionaba como un proveedor clave. Discreto, eficiente, difícil de reemplazar. Otro aspecto central de su poder fue su relación con el Estado. Amado comprendió que una operación de esa magnitud no podía sobrevivir solo con violencia. Necesitaba protección institucional, información anticipada y acuerdos silenciosos. Corrupción selectiva. Nada ostentoso. Nada que llamara la atención innecesaria. Su perfil bajo era parte de la estrategia. Mientras otros capos buscaban intimidar al Estado, él prefería anticiparse a sus movimientos. Saber cuándo no volar. Cuándo mover cargamentos. Cuándo desaparecer por semanas. Este enfoque le permitió construir uno de los imperios más lucrativos del narcotráfico sin atraer el mismo nivel de confrontación que destruyó a otros. Pero incluso los modelos más sofisticados tienen límites. A medida que su poder crecía, también lo hacía la presión internacional. Las agencias comenzaron a entender que el problema ya no eran solo los carteles visibles, sino la infraestructura aérea que sostenía el negocio. Amado se convirtió en un objetivo prioritario. Y aquí aparece uno de los episodios más enigmáticos de la historia del narco: su muerte durante una cirugía estética en 1997. Más allá de las teorías, lo importante no es cómo murió, sino qué dejó atrás. Porque, como ocurrió con Leider y Mata Ballesteros, su desaparición no detuvo el modelo que había creado. Otros adoptaron su lógica. Otros copiaron su estructura. El narcotráfico había aprendido que la clave no estaba en el nombre del líder, sino en la infraestructura. Amado Carrillo Fuentes representa una transición crítica en esta historia. El paso del narco artesanal al narco industrial. Del cargamento puntual al flujo constante. De la improvisación a la planificación a gran escala. Por eso su figura suele ser recordada solo por su apodo, pero no por su verdadero impacto. Él demostró que el narcotráfico podía operar como una empresa multinacional, con activos, logística y una visión clara de crecimiento. Y esa lógica no desapareció con él. En el próximo y último bloque de este episodio, conoceremos a una figura diferente.
Una mujer que no controló rutas aéreas ni creó federaciones, pero que fue clave para consolidar el mercado final. Estados Unidos. Porque el sistema no termina en la producción ni en el transporte. Termina donde está el consumo. Si te interesa seguir entendiendo cómo el narcotráfico evolucionó más allá de los nombres famosos, suscríbete al canal para no perderte el cierre de este episodio. Si Félix Gallardo organizó el sistema, Mata Ballesteros lo conectó y Amado Carrillo lo llevó a escala industrial, faltaba una pieza esencial para que todo funcionara: el mercado final. Porque el narcotráfico no se sostiene solo con producción ni transporte. Se sostiene con distribución. Con control del punto donde la droga se convierte en dinero. Y en esa etapa decisiva, Griselda Blanco fue una figura clave. Durante años, su nombre fue reducido a un estereotipo sensacionalista. Una mujer violenta. Una figura excéntrica. Un personaje de historias exageradas, pero esa imagen simplifica peligrosamente su verdadero impacto. Griselda Blanco no fue importante solo por su brutalidad. Fue importante porque entendió algo que muchos ignoraban. Estados Unidos no era solo el destino de la droga, era el verdadero centro del negocio. En los años 70 y 80, Miami se convirtió en la puerta de entrada del narcotráfico colombiano. Una ciudad con bancos, rutas comerciales, comunidades migrantes y un crecimiento económico acelerado. Griselda vio ahí una oportunidad estructural. Mientras muchos capos se concentraban en producir y enviar cargamentos, ella se enfocó en cómo venderlos, cómo distribuirlos y cómo imponer control en el territorio urbano. Su poder no estaba en la selva ni en las pistas clandestinas, estaba en las calles. Blanco fue una de las primeras en construir redes estables de distribución en Estados Unidos, con jerarquías claras, control interno y mecanismos de castigo que aseguraban lealtad. Introdujo un modelo que luego se replicaría durante décadas. Sicarios urbanos, células pequeñas, operaciones rápidas y altamente violentas cuando era necesario. No se trataba de sembrar terror indiscriminado, sino de controlar el mercado. Otro aspecto central de su influencia fue su papel como puente cultural y operativo. Griselda entendía tanto la lógica del narcotráfico colombiano como la realidad de las ciudades estadounidenses. Sabía cómo moverse entre ambos mundos. Esa capacidad le permitió consolidar rutas de distribución que sobrevivieron incluso cuando otros actores caían. Pero su importancia va más allá de su propia organización. Griselda Blanco ayudó a definir el modelo urbano del narcotráfico, un modelo que luego sería adoptado por otras organizaciones en distintas ciudades de Estados Unidos. La idea de que el verdadero poder estaba en el punto de venta final se volvió una regla no escrita. Y ese enfoque cambió la dinámica completa del sistema. Porque una vez asegurado el mercado, todo lo demás se reorganiza alrededor de él. Producción, transporte, lavado de dinero. Todo existe para alimentar ese punto final. Griselda no necesitaba controlar carteles completos ni rutas internacionales. Necesitaba dominar el espacio donde la cocaína se convertía en ganancias reales. Y lo logró. Su caída, como la de los otros personajes de este episodio, no significó el fin del modelo. Las redes que ayudó a crear continuaron funcionando. Los métodos se adaptaron. La lógica sobrevivió. Y aquí es donde este episodio encuentra su cierre. Porque lo que une a Félix Gallardo, Mata Ballesteros, Amado Carrillo y Griselda Blanco no es la fama ni el mito. Es algo mucho más profundo. Todos entendieron que el narcotráfico no era solo violencia, sino sistema. Un sistema compuesto por organización, conexión, escala y mercado. Cada uno ocupó una pieza distinta del engranaje. Y juntos, aunque nunca trabajaran como un solo bloque, dieron forma a la estructura que definiría el narcotráfico durante décadas. Por eso sus nombres no siempre aparecen en los titulares, porque el sistema que ayudaron a construir no dependía de la exposición. Dependía de funcionar. Este episodio de Más allá de los titulares no busca glorificar ni justificar. Busca entender.
Entender cómo figuras olvidadas moldearon una economía criminal que sigue evolucionando. Entender por qué eliminar a un solo líder nunca ha sido suficiente. Y entender que en el mundo del crimen organizado, el poder más duradero rara vez es el más visible. En el próximo episodio, si esta serie continúa, iremos aún más lejos. Exploraremos a los financistas, los intermediarios legales y los actores que permitieron que este sistema se mezclara con la economía formal. Porque el narco no solo se movió en la sombra, también aprendió a camuflarse a plena luz del día. Si este tipo de análisis profundo te aporta una mirada distinta y necesaria, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de Más allá de los titulares.